Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Estamos iniciando el observatorio, lunes. Seguimos de vacaciones de verano, bueno, algunos, ¿no? Hoy sí, todo informe. Regresando. Bueno, está con nosotros hoy, con su cafecito, como siempre, el licenciado, tempranito, que hasta se quemó ahorita, el licenciado Homero Bojorquez. Muy buenos días, gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Amigos que están en la mesa, muy buenos días. Que tengan buena semana. Buen día. Buen día. La abogada Ileana Gómez. Buenos días, Anita, bienvenida después de unas merecidísimas vacaciones. Ay, sí. Buenos días a los compañeros de la mesa y a quien nos hace el favor de oírnos y escucharnos el día de hoy. Y el economista Carlos Valladares. Hola, bienvenida de nueva cuenta al programa. Gracias. Que es un programa en realidad. Prolongadas vacaciones. Y bueno, pues buen día para todo el estimable auditorio que tiene a bien escucharnos cada lunes. Y para mis compañeros ausentes y presentes en la mesa. Eso sí. Vamos a arrancar con el tema del día y pues es el informe, el quinto informe. El tema del momento. El tema del momento, el quinto informe de gobierno, el mensaje del quinto informe de gobierno. Sí, es el resumen de la gobernadora Laida Sansores el día sábado 1 de agosto, ¿no? Como sabemos, pues no se hace desde hace ya varios años, el día 7, que es cuando comúnmente se hacía 5 años, efectivamente. Ya llegó. Efectivamente. Así es. Se cambió. La gobernadora Laida Sansores, en conjunto con los integrantes de su gabinete, encabezó el evento y mensaje político por su quinto informe de gobierno en el centro de convenciones. Ahí destacaron los anuncios de la mandataria que a partir del 16 de septiembre los usuarios del transporte público en los camiones del sistema COACH pues dejarán de pagar el costo del transbordo, respondiendo al llamado de la ciudadanía, a la exigencia de la ciudadanía que ya estaba cansada. También aseguró que se llevará a cabo la actualización del tabulador salarial del gobierno estatal de quienes menos perciben en la burocracia, que ha sido un tema también que ya ha tocado mucho en estos 5 años. Las administraciones anteriores también. También, efectivamente, con Fernando Ortega ahí se hicieron también algunos ajustes. Muchos ajustes. Además de fortalecer el apoyo con vales de mercancía para el sector social de la pesca a partir del próximo año, el apoyo de la veda y baja captura será de 6,000 pesos, también ahí hubo varias manifestaciones semanas previas. También se informó sobre los beneficios para el sector agropecuario con el famoso plan Campeche del gobierno federal y un apoyo extraordinario en materia de salud de 219 millones de pesos para modernizar el Centro Regulador de Urgencias Médicas y la creación del Centro de Salud Pública, entre los anuncios que se hicieron este fin de semana. En este mensaje que, como bien platicábamos con la abogada Ileana Gómez, nos sonaba más a despedida. Totalmente. Nos sonaba más a despedida. ¿Cómo lo vieron el licenciado Homero Bojorquez? Iniciamos con la abogada Ileana Gómez. Primero las damas. Bueno, venga. La abogada Ileana Gómez, ¿cómo vio este informe? Pues para empezar, quiero destacar que después de, pues en este quinto, reconozco por lo menos que han tratado de darle un poquito más de seriedad al informe. Eso también hay que destacarlo, porque 4 años vimos lo que nosotros dentro de la administración pública siempre reconocíamos con un acto sumamente solemne y sumamente honorable y sumamente formal, se había dejado totalmente a un lado. Y había sido pues una especie rara de intervenciones de cantos, bailes, expresiones, pues no sé, culturales, expresiones al final de cuentas, ¿no? Y ahora vemos que han tratado de retomar, o como digo, un poquito más de solemnidad, un poquito más de seriedad al informe. Para mí también fue muy ágil, a lo mejor porque no hay tanto que decir, pero fue muy ágil en la intervención también de los secretarios que tuvieron a bien hablar sobre alguna de las acciones o supuestas acciones que se hicieron y que englobaban en muchas de las ocasiones todo lo que ya vimos desde hace 5 años. No precisamente es
lo que se hizo en este año, que es la obligación de la rendición de cuentas que se tiene por parte del Ejecutivo del Estado, sino como que haciendo una recapitulación de todas las acciones, no solamente presentes por el Ejecutivo, sino también por el Ejecutivo Federal, que fue la mayoría de ellos. Incluso se nombró, por ejemplo, hasta el tren ligero, que eso sabemos que, pues ya, por poner un ejemplo. Pero bueno, el punto es que vimos un poco de ligereza, de agilidad, pero también vimos un discurso volviendo al pasado, volviendo de nueva cuenta a hablar de una lucha, hablar de una supuesta lucha del 97, en el cual supuestamente se ganó una elección y donde supuestamente, digo todos estos supuestos, porque para mí la lucha significa estar de manera permanente y constante con los ciudadanos, representando todos sus sentimientos y todas sus deficiencias para lograr algo en beneficio de este Estado. Para mí, después de ese incidente del 97, pues yo lo único que he visto por parte de quien habla y quien argumenta de manera permanente y constante esas acciones es haber trabajado en beneficio de su titularidad en las cámaras. No sé qué nos haya arrojado a los campechanos, porque también hemos visto a muchos, y al día de hoy lo hemos criticado, y lo hemos criticado bastante y continuo, que habiendo tantos senadores y habiendo tantos diputados de manera histórica, no vemos reflejado en nuestro Campeche las supuestas gestiones que deberían de estar haciendo. Pero bueno, el punto es que vemos pues todo este recuento de los daños, por decirlo de alguna manera. Y vemos también lanzar de alguna forma algunas pues estrategias para el próximo año que nos llaman la atención, y nos llaman la atención porque decimos, ha sido un Estado que se ha estado manifestando, por ejemplo, en el tema del transporte, como tú bien dijiste. Desde que sale esta estrategia de transporte, que yo creo que lo hemos reconocido aquí, fue una gran estrategia porque era una necesidad en Campeche, el problema de la movilidad, el problema de actualizar todo este problema del transporte. Y la verdad que la valentía por parte de la gobernadora de agarrar y decir este tema lo tomo y lo hacemos. El problema es que a quien se lo encarga y quien lo planea y quien hace la estrategia, pues creo que se quedó corto, ¿no? Porque hemos visto pues a los usuarios quejándose por las tarjetas, quejándose por las rutas, quejándose por los costos, quejándose por todo lo que ha conllevado volver la implementación. Entonces, muchos meses de quejas, muchos meses de presión, y bueno, al día de hoy, pues vemos que lanza pues la noticia de que no se van a cobrar los transbordos. Sí, pero le decía yo a Carlos hace rato, sí, pero eso mientras ella esté, supongo yo. Y supongo yo que también, porque lo vemos la mayoría de las personas, como un anuncio en año electoral. Pero bueno, pongamos que no es así, sino que es de buena voluntad. El problema no se resuelve, porque el día que ellos se vayan, ¿qué va a pasar? El problema financiero de la empresa, ¿qué va a pasar con todo esto? O sea, yo creo que sí hay que hacer la revisión más profunda, porque no solamente decir, pues no lo cobro y voy a tener que subsidiar más el servicio. Sí, pero eso no resuelve el problema. ¿Por qué no volver a rediseñar o estudiar alguna estrategia que permita, pues a lo mejor regresar a algunas rutas que teníamos? Hablábamos también cómo nos subíamos de un lado a otro sin ningún problema, sin ningún transbordo, y éramos muy felices con el pago de solamente un camión. Entonces, yo creo que esas cosas hay que analizarlas porque el problema no se extingue, solamente lo estamos aplazando. Y otros problemas más, como por ejemplo, el tema de lo del tabulador, o sea,
pues, como bien dijiste tú, esos son temas que siempre cada gobierno cuando entra tiene una estrategia para revisar cómo está la estructura. La verdad es que con Fernando se hizo un gran trabajo porque María Luisa Sagún, que además nosotros cuando estuvimos en el ayuntamiento dejamos un gran trabajo de por fin dejar a los trabajadores con un tabulador hecho, tratando de que ya estuvieran inscritos en el Seguro Social como estuvieran. O sea, se hizo un gran trabajo, que ahora ya no está, eso es otra cosa. No, y ahora ni se pueden pensionar, que porque no hay dinero. Ya eso es otra cosa, pero claro, cuando pasa al gobierno del Estado también se va con esa política de tratar de mejorar sueldos, de tratar de tener, porque no es solamente la mejora de los sueldos, es que ese sueldo se refleje en tu seguro social, o sea, en tus prestaciones. Esa es la valía que tiene el tabulador y esa es la valía que tiene la regulación de todas estas prestaciones. O sea, no es solamente pues te lo doy así y a ver cómo. Como ocurrió con el caso de los policías, ¿no? Que se hizo un anuncio rimbombante del incremento y en realidad pues no es que se vea reflejado. No se reflejaba realmente y que es lo que Se realmente. le dieron como compensación. Exacto. Y entonces eso ya, pues sí. Eso no cuenta, o sea, en la pensión. Exacto. Claro. Al momento de tus prestaciones, pues decir, tienes que también que revisarlos. Bueno, sí hay, porque hay gente que sí, tiene claro. régimen. Entonces, ahí es donde hay que ir revisando, ¿no? También nos está pareciendo que son muchos anuncios que coincidentemente son en el momento de la elección, ¿no? Porque entrará hasta 2027. O sea, la coincidencia no es coincidencia, por favor. Seamos serios. O sea, estas decisiones de apoyos tienen también un motivo. Y los motivos se reflejan al momento de, pues, de votar. Pero también hay que ser pues bastante considerados para hacer este tipo de proyecciones porque impactan en las finanzas del Estado. ¿Cómo impactan? Porque, o sea, una serie de cosas que vas a dejar, ya bastante endeudado está el Estado, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y así, todos estos anuncios, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero sí nos está pareciendo que tienen una razón y que tienen un motivo y que ese motivo tiene que ver el día que vayas a elegir tu siguiente gobernador. Pero en esos 5 años sigue sin haber, en realidad, son solo anuncios. Pues vamos a esperar a que ahora sí... Obras o cosas que en realidad se estén haciendo, lo vemos muy poco o nada. Los últimos... pues información o parte del mensaje que ha dado la gobernadora en los últimos 5 años, pues han tenido que ver más con el tema del recurso federal. Sí, por eso te digo, más que el recuento de todo lo que supuestamente se ha hecho es con base a los recursos federales, ¿no? A los recursos federales. Estamos viendo nosotros, y bueno, la verdad no va a haber ningún servidor público, pues ya se hace gobernador, ya se hace presidente municipal, ya se hace presidente del Congreso, que se pare y diga, pues no, lo hice mal. Eso no va a suceder. Sí, claro. Obviamente, cuando te paras a dar una supuesta rendición de cuentas, vas a hablar de números alegres y de acciones maravillosas que nosotros, pues seamos sinceros, no las vemos, no las sentimos. La percepción no es así. Entonces se queda corta. Porque también hay una mala estrategia de comunicación social, no tienen una buena. Sí, pero no comunican bien. Posiblemente, el hecho Homero, de, por ejemplo, de hacer un cubo inmersivo, pues dices, ¿va a ir la gente? No, y ahí está, lo estamos viendo. No va a ir. El otro día vi una foto donde nada más estaba el que cuida el cubo. Entonces eso son cuestiones que dices, no pegan, ¿no? ¿Tú qué buscas, no? Que se entere el mayor número de personas de lo que se está haciendo. ¿Y cómo lo haces? Con comunicación. Si hay una mala comunicación, pues no, pues no sí, vas a llegar al público, al pueblo que tú quieres. Por ejemplo, al cubo. Claro, pero por ejemplo, Homero, tú dices, hubo una gran inversión en seguridad pública. Excelente, aplauso de pie. Tenemos las bodycam, o sea, todo eso salió diciéndose, ok, ¿en qué se refleja? ¿Cuánta gente se siente con esa percepción de seguridad? Hemos visto que cualquier acción, cuando se piden las cintas que graban o lo que sea que se graba,
No hay. No están actualizadas. No están actualizadas. Una gran inversión. En las horas previas y en el mismo día del informe, ¿no? Hechos terribles. Balazos, o por ejemplo, todo, ¿no? Cuando habíamos visto un enfrentamiento a balazos como el que ocurrió en Plan de Ayala, por ejemplo. Pero ¿no? por ejemplo, ahí está la Fiscalía. Gran inversión, supuesta inversión para la Fiscalía, para tener todos los elementos y hacer todas las carpetas que sean necesarias, los peritajes y bla, bla, bla. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántas carpetas de investigación han integrado? ¿Cuántos sicarios han agarrado? O sea, esa es la parte que como que nos está faltando. Sí está muy buena la inversión, el dinero, todo eso, pero ¿en qué se representa? ¿Qué representa en realidad? Esos números nos están faltando. Y no solamente es integrar carpetas, son carpetas que llegan a un juez. ¿Cuántas sentencias condenatorias? Porque si no, no estás haciendo bien tu trabajo, Fiscalía. Entonces, esa cadena de responsabilidades y de que realmente nos importa, no están en los informes. Ni estarán, yo creo. Ni estarán. Vamos a una pausa. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NSS, Radio Fórmula Campeche. Licenciado Homero Jorquez. Bueno, me quedo con la parte de que sí, efectivamente, la modernización del transporte es un punto a favor de este gobierno, pero bueno, aquí comentamos ya varias veces, ya lo comentó la maestra Ileana, que les falló la implementación, ¿no? Porque pues era lo que estábamos anhelando desde hace muchísimo tiempo, de que hubiera uno moderno y unidades con aire acondicionado como hay en otras ciudades de este país, pero alguien que quiso hacer mucho dinero, pues se le ocurrió que había la necesidad de hacer los transbordos, y desde entonces la gente se ha venido quejando. Y bueno, y la gente, pues con justa razón, porque ahora tarda más en su recorrido, y dos, paga más, ¿no? Nada más con 12 pesos ya le subieron el 50% de lo que pagaba antes, y se incrementó en total un 200%, se incrementó el pasaje, y la economía no está, del estado de la ciudad de Campeche, no está para esos desembolsos. Entonces, pues qué bueno que han ido corrigiendo, unos presionados por los mismos usuarios, porque se han visto afectados. Yo conozco gente que entra a las 8 a su trabajo, y antes salía a las 7 y llegaba a tiempo, ahora sale a las 6:20, 6:30 para llegar a tiempo, porque le genera un retraso, esa parte de esperar el otro camión para transbordar, cuando antes tú del lado... Un lado a otro. por ejemplo, de ahí, por la tienda esta que está por la antigua carretera Calá. Sí, tú podías llegar a Tula, tú podías llegar a Calá. A Calá, Vivas y todo eso. Sin agarrabas un camión y hasta te daba chance de dormir. Sí, hasta la universidad, hasta el ISSSTE. Sí, cómo no. Hasta donde quisiera, ¿no? Y entonces le vino a complicar la existencia, aparte que representa un desembolso. Qué bueno que se hace esta corrección, ojalá se corrijan los otros efectos que hay, porque hay que decir lo que les ganancia les está dejando perfectamente. Costaba 8 pesos, no hay que olvidar que costaba 8 pesos la tarifa para adultos, y de 8 subió a 12, ¿no? Pero esos 12 se convirtieron para algunas gentes en 18 pesos, para otras se convirtieron en 24, entonces pues obviamente está afectando la economía, sobre todo de las personas que todavía tienen hijos en las escuelas y que las traen al centro porque su trabajo, su oficina donde trabajan está precisamente en el centro de la ciudad. Pues eso representa un desembolso, sobre todo que pega mucho en esta crisis que estamos viviendo en el Estado. No hay empleo, yo no lo digo yo, lo dicen los representantes empresariales y patronales, te dicen, y te lo dicen las estadísticas, el decrecimiento económico en Campeche está a la vista. El desempleo está a la vista, ha proliferado los ambulantes, lo vemos en las plazas públicas. ¿No viste el informe? Según habían, ¿qué?
12,000 empleos más. Bueno. Es que como vivimos en un mundo paralelo. Entonces, pues vemos las plazas, los parques y todo, vemos mucha gente que no veíamos. Hemos visto cómo se incrementan, digo, lo cotidiano que vives, cómo ya se incrementaron en las calles los venteros, ¿no? Ya se había acabado el famoso pregonero campechano y ahorita ya otra vez tenemos. Otra parte muy buena es las calles, ¿no? Las calles, la mayoría estaban destrozadas y este gobierno repavimentó y reconstruyó calles, porque hay que decirlo, ¿no? El ayuntamiento ha dejado de trabajar, el ayuntamiento se ha desajenado de la problemática de la ciudad capital y del municipio. Y un ejemplo clarísimo de eso es que dijeron, vamos a concesionar los servicios y que la empresa que dicen que es de alguien del ayuntamiento, yo no lo sé la verdad, pero le delegaron toda la responsabilidad a esta empresa que se ha dedicado a parchar, a maquillar y a podar. Pero no vemos más nada. Entonces, el ayuntamiento, pues como están golpeando al gobierno del estado, pues el ayuntamiento está feliz sin hacer nada, porque no lo tocan, pero en realidad el ayuntamiento ha tenido mucho que ver en ese abandono y en ese olvido que está la ciudad capital y el municipio de Campeche. Han dejado también hay la falta de acuerdos, ¿no? Por lo que quieras, ¿no? Pero si no se ponen a trabajar y es más fácil unirte hasta el golpeteo, pues está todo dar, ¿no? Porque dices, bueno, pues que lo sigan golpeando a ellos, nosotros seguimos cabalgando y echando culpas, ¿no? Cuando vemos que nada más están dedicados a la lotería campechana y a... De un lado y del otro, ¿eh? De ambos. Y hacer monumentos al motociclista. Diría de un lado y del otro, ahí tienes al Jaguar. Dirían unos amigos, dirían unos amigos, ambos par de dos. Sí, ¿no? sí. Pero así, nadando de muertito, ¿no? Entonces, ese es el otro problema, que antes había cierta coordinación entre bueno, incluso cuando estaba, cuando Ruelas, que fue el primer alcalde panista, llega, el gobierno del estado le suelta mucha lana, aunque le decían que era un malagradecido porque luego salía a golpearlos, pero le soltaron mucha lana para que la ciudad se mantenga y a pesar de eso no se mantuvo. Pero es que había inteligencia del otro lado, para eso había que... ¿Qué estás diciendo entonces? No, pues sí, o sea, ¿cómo vas a dejar que se destruya tu ciudad? Gracias a esa modernización del transporte también vemos que muchas calles, muchos kilómetros de calles se mejoraron, ¿no? Pero... Y bueno, y también, como dice, a presión de los pescadores, pues ya le incrementaron de 4,000 a 6,000 pesos, que eso es igual los empleados, pues sabemos que hay muchos empleados burócratas estatales que ganan muy poco, y ahora trabajan hasta los sábados y los domingos, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? Aplausos por esos puntos, pero me parece que también, pues hay que destacar que, si como siempre los políticos nos dan un discurso y la realidad es otra, ¿no? Hacen un llamado a la unidad, pero en realidad quienes han tratado de dividir, ¿no? Nos hablan de una transformación y no vemos la transformación. La verdad no la vemos. Nosotros teníamos otra mira. Para mal sí la vemos. Nosotros teníamos otra mira, otro proyecto. Sí, bueno, pues se hace el cambio, se hace cambio de gobierno y de siglas y todo, y esto pues es para mejorar, ¿no? No lo haces para empeorar. Y entonces pues vemos que no está la situación como nos las están pintando, ¿no? Y otro punto, pues vemos que te dicen, pues hay que seguir la resistencia pacífica, pero vemos que a quienes se han resistido pacíficamente los mandan a volar, no les hacen caso, como vimos la marcha de los pacífica, fue una marcha pacífica que hubo cuando corrieron, cuando los policías protestaron por el operativo fallido que hubo en Cobén, no les hicieron caso. Y hay que decirlo, que el tema de seguridad pública le ha pegado muchísimo a este gobierno. Gran parte de los negativos que tiene este gobierno tienen que ver con la seguridad pública. Y ahorita, pues, la gente tenía mucho respeto hacia la policía, la sigue teniendo, pero la gran mayoría... tienes miedo. Sí, y ahora la gran mayoría le tiene miedo, ¿no? A tal suerte que tuvieron que salir a decir, bueno, pues le vamos a quitar el número de faltas administrativas. No era así antes. Y no era que fueran permisivos los gobiernos, pero no puede ser que por una falta administrativa, yo siempre lo he dicho, te esposen y te exhiban. Eso no es así.
por más que tu vehículo no lleves ese día la tarjeta de circulación o se te olvidó la licencia, le ha pasado a todos, ¿no? La licencia de conducir. Y hay otras cosas que no han atacado o que no han prevenido, como esto que ocurrió, este accidente trágico de una familia de Pomuch que falleció. Y lo hemos dicho aquí infinidad de veces, ¿no? Antes, y el otro día lo vimos, creo que nos íbamos y vimos que está un policía con una pistola de radar aquí del parque acuático. Pero antes, allá de la costera, permanentemente habían unos policías con su pistola de radar midiendo la velocidad, porque hay que decirlo, los conductores somos muy malos para esperar. Y casi, yo te lo digo, yo no manejo rápido, yo manejo moderado, y hay días en que casi te vienen empujando, ¿no? Porque si no te pitorronean y te recuerdan a tu 10 de mayo, pero y el otro día le decía, porque nos decían igual, oye, el malecón, que a veces se pegan a su derecha, y le digo, oye, y el malecón dice clarito, la señalética dice 30 kilómetros por hora, en cualquier carril debes manejar a 30 kilómetros por hora, no hay nada de que para rebasar, no, la máxima velocidad es 30 kilómetros y en unos tramos 40 kilómetros, pero no pasamos eso por el Arco del Triunfo, porque precisamente no hay la vigilancia que debiera haber de que esté un policía, y lo mismo con las motos, ¿no? Hay unas carreras, pero aquí lo vimos cómo ruge el motor cuando pasan. Si hubiera policía y te pararan y te advirtieran la primera o te multaran de una vez, lo vas a dejar de hacer, porque somos muy buenos, y lo hemos comentado aquí, que nos vamos a otros lados y ahí sí respetamos todo, ¿no? Ahí sí respetamos todo, pero aquí nos falta mucha cultura vial, y nos quejamos de los topes, que es cierto, hay muchísimos topes y todos los daños que generan los topes, pero nosotros lo propiciamos, porque no conducimos como debe de ser. Entonces, me parece que ese es uno de los negativos. El discurso, pues, insisto, el discurso es muy distante de la realidad. No vemos en serio la transformación, no vemos ese avance, y no es que yo lo diga, lo dicen los empresarios campechanos, lo dicen las estadísticas del INEGI, y lo vemos en la calle. Antes, cuando había empleo, había menos, no estaban tan ocupadas las plazas y los parques como están actualmente. Ahorita vemos hasta el lienzo amurallado, hay toldos ahora en el lienzo, y el malecón también está lleno de perros ambulantes. Entonces, ¿eso de qué te habla? De que no hay de la necesidad, y te lo dice la estadística, ¿no? Creo que Risueño Rivas, el presidente de Coparmex, daba un dato muy interesante: 6 de cada 10 campechanos están en la informalidad. Entonces, eso te habla de la situación en la que andamos, que no es un invento, sino que hay que, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Atraer inversiones que se vean ya, y pues el recurso público también invertirlo en rubros que generen empleo, porque también nos pasó que cuando llega esa administración, las obras, que sabemos que la construcción es la que mueve la economía, la dieron empresas foráneas. Entonces, hasta ahorita, y entonces, pues, ¿qué te genera eso? Pues te genera que no se mueva la economía del Estado, ¿no? Se mueven otras economías. Se mueven otras economías y se mueven otros porque compran materiales en otro lado y contratan gente de otro lado. Entonces, ¿qué nos alivianó? Y lo dicen todo el mundo, ¿no? Nos alivianó el Tren Maya. Pero apenas se fue el Tren Maya, se acabó, y contemos con que cada día está peor la industria petrolera. En Carmen, por ejemplo, a pesar de todo lo que dicen, ahí están las protestas allá no les pagan a los proveedores locales, a los prestadores de servicios locales, siguen sin pagarles. Y ya no saben qué hacer, porque uno, están protestando y los amenazan con que le van a tirar la fuerza pública, ¿no? Y dos, pues dicen, los litigios tampoco nos favorecen, porque allá en el centro del país, de donde vienen estas empresas, pues tienen bien amarrados sus apoyos por ahí, y entonces pues siempre les favorecen a ellos, en lugar de que favorezcan a los afectados, les favorecen a ellos. Entonces, hay muchas cosas que corregir, y qué bueno por los anuncios que se hicieron,
pero hay muchas cosas que corregir y en qué avanzar, que no se está viendo esa estrategia y esos compromisos que se hicieron, no, en realidad no se están viendo, nos están quedando a deber mucho. Vamos a una pausa y regresamos con Don Carlos. ¿Para qué va? No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Don Carlos Valladares. Es un tema difícil, Sí. evaluar el sexenio de la gobernadora. Y quisiera yo hacerles las siguientes reflexiones, ¿no? Me parece que la trae difícil la gobernadora, muy difícil, porque tenemos que tomar en cuenta que para todas esas opiniones, ya sea favorables y muchas adversas, irnos al referente de la elección de 2021, cuando llega, que llega con 3/3 esa elección y con escaso margen, ella sale adelante, pero 33% de la población votó por el PRI, 33% de la población votó por Mossi, Por Mossi. y con un 34%, 33 y fracción. Que si no hubiera sido por el PT, y ahora ya lo destruyó. Como dijo el clásico, haya sido como haya sido. Sí, sí, sí. Finalmente llega. Esto nos da una lectura de inmediato, que socialmente y políticamente va a tener adversidad desde el principio. ¿Por qué? Porque un partido que siempre gobernó, pues no llegó, con todos los kilos que le metieron, sobre todo con un dirigente nacional que había sido gobernador, que fue gobernador y que tenía un familiar como candidato. Pero ustedes no me pueden dejar mentir en cuanto a que la base y militancia del Partido Revolucionario pues tiene una cobertura estatal, la mantiene incluso. Por tantos años, 93 años de gobierno, señaló precisamente la gobernadora en su informe. Entonces, con una estructura territorial pro-PRI durante tantas décadas, pues ahí tienen ustedes una base política. Por otra parte, pues el otro partido, con Eliseo a la cabeza, que siente que le quitaron la elección. Entonces ahí tenemos un 66% de opiniones adversas de pura entrada, sin contar lo mediático, que también es bien importante porque a través de los medios se trata a veces de influir en la población. Así que la trae difícil de pura entrada. Pero no solo en ese aspecto, en el aspecto del desarrollo de Campeche. Es muy difícil también sacar adelante a un estado que está en la cola de la cola, como he dicho varias veces. Y lo que hagas no se va a ver, porque es tanto el rezago acumulado, no de 5 años, sino de sexenios enteros, que lo que hagas no se va a ver. Estuve escuchando el informe y realmente hay bastante trabajo hecho, pero no se ve. Además tienes a una población que te digo está bastante dividida y permanece dividida al día de hoy. Esos 33 probablemente los vamos a repetir. Probablemente. Así que, sin seguir más en lo que es futureando, sí tenemos que centrarnos en lo que es hoy, al quinto informe. A eso tenemos también que añadirle
lo adverso que ha sido la federación para Campeche. Nosotros señalamos a los gobernantes de turno, pero aquí dije en alguna ocasión, repito hoy, que ningún gobernador de turno se va a enfrentar con el presidente de la República. No lo vamos a ver, por lógica elemental. Entonces, aunque nos cometan atropellos, tenemos que felicitar a los presidentes. Y a mí me parece que la presidenta Claudia pudo haber hecho más por Campeche en el momento en que nos sacaron de la lista de estados petroleros. Pudo haber hecho más, porque las cámaras están mayoritariamente morenistas y pudo haber influenciado en ello, ¿no? Pero en fin, nuevamente la federación nos da palo, o permite que nos den palo. En esa, como le llama la gobernadora, en esa fórmula maldita, así le llama, me parece, de distribución de los recursos federales a los estados, para que nos entienda la población, que, porque es complicado el tema, nos entienda, pues haga de cuenta que estamos varios acostados en una sola cama y nos andamos jalando la cobija cuando hace frío. Al jalar la cobija, otro queda destapado. Así está esa fórmula. Todos los estados tienen su proporción y no le puedes quitar, no le puedes dar a ningún otro estado si no le quitas a otro. Es una fórmula de suma cero eso. No hay más para dónde hacerse. Así las cosas, pues la federación ha tenido muchísimo que ver en el asunto de Campeche. Por tanto, les decía, si ustedes revisan el informe, pues si hay obra, se ejercieron 28,000 millones de pesos, como se destaca ahí, y si hay trabajo hecho, no se ve. Hay decisiones un poco desatinadas, sí las hay. Quizá nos hubiera gustado ver lleno a ese tren de ligero, que hay veces en tono de broma he escuchado que dicen que ni es tren, porque no tiene ruedas de fierro, ni es ligero, porque todos los hemos visto que va muy pausadamente por la calle. Quizá ahí no se hizo, todavía se puede hacer, y si no lo hace este sexenio, seguramente el que siga lo haga. Es tocar una ruta adicional. Se puede proyectar eso, porque está sobre ruedas, se puede proyectar eso para que siga por el malecón hasta Lerma, por ejemplo, ¿no? O recorrer antes de llegar al centro, meterse un poquito más por Santa Lucía, por la Gobernadores, por ejemplo. Por ejemplo. Lo puede hacer, tiene ruedas, y veríamos ese tren que se tupe de inmediato con la población. La ubicación de la planta lechera, también ya alguna vez lo mencionamos aquí, que no es la mejor. Entonces hay veces me parece que... ¿Qué está produciendo? Es una pregunta. Que también es una inversión federal. Sí. ¿No? O sea, entonces... Solo donaron la... Son algunas... Nada más se donó la nave. Sí, pero ya lo platicamos y lo abordamos bastante aquí ese día. La ubicación hubiera estado mejor en Escárcega, a la entrada de Candelaria, por Chumpán, quizás hasta Palizada, no lo sé. Está tan olvidado Palizada, ¿no? Así es, que sigue, ¿a cuántos años sigue luchando con su carretera, su camino de entrada, ¿no? Entonces, las intenciones muchas veces son buenas, pero no están bien aterrizadas, como también mencionábamos con dedo flamígero aquí mis compañeros de la mesa y compañeras, sobre todo, señalaban la semana anterior al velero, al barco de 4 velas, ¿no? Ah, el barquito. El barquito de 4 velas, ¿no? Entonces, hay veces hay muy buena intención, me parece que es una buena intención. Y estamos criticando sobre... Pero de buenas intenciones de buenas intenciones está yendo el camino hacia el infierno. Uh-huh. Así que, pues yo creo que la tiene muy difícil la gobernadora, pero la va a tener extremadamente difícil el que venga también. Por lo mismo,
porque no tenemos el apoyo federal realmente y hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos. Ven ustedes cómo siguen habiendo obras pues de gran relevo o despunte relevantes pues en otros estados, ¿no? Pero bueno, seguimos siendo el patito feo de la federación, aunque no nos lo diga, quienes pueden hacer más por Campeche. Y pues les repito, yo les invito a escuchar el informe si gustan, para que vean que efectivamente hay menciones enormes en educación. Para que se las repito, ahí están las cosas ahí en YouTube o en Facebook. No pude verlo en tiempo real, pero de manera diferida. Y sí hay trabajo hecho. Destacan más unos que otros, desde luego. No quiero mencionar nombres porque van a pensar que estoy candidateando gentes. Pero eso es lo que tenemos hoy. Esa es mi óptica sobre lo que veo. Les repito, gobernadores anteriores lo han intentado. Por cierto, hablando de gobernadores anteriores, en el informe yo lo vi a don Abelardo. ¿Ustedes lo vieron también? ¿Me ayudan? Sí, sí, lo mencionan incluso en el... Sí, pero fue el único, ¿no? Fue el único. Sí. No estuvo la oposición. Bueno, a ver si los invitaron o no fue. Un cariñoso saludo a don Abelardo, político como siempre, de altura y de estatura, ahí estaba. Los otros no fueron, es obvio. Hay dos que bueno, Antonio sí fue, le sacaron su video, ¿no? Que sea Antonio González, aunque sea ahí en la IA, le sacaron su video con introducción. Con inteligencia artificial. El archienemigo. Hacen mención a él, ¿no? Hacen mención a él en un video que... El tema de la lucha del 97. Se percibe en el mensaje de la gobernadora, se percibe. Su archienemigo. Ya lo mencionaba aquí Ileanita, se percibe que tiene pues alguna fijación con los eventos del 97, que no fueron para menos además, que no fueron para menos. Pues recordemos cómo estaba blindada todo el área de Palacio, Congreso, con volquetes. Sí, le daban las vueltas al castillo de Santa Rosa, así se llama, me parece, el fuerte de Santa Rosa. No, por San Carlos. Mira, mi colega y se me olvida. Pero había un cordón de volquetes pegado cola con cola y defensa con defensa. Sí. Los volqueteros de CTM, Senopa, ahí estaban. Blindaron el palacio por las manifestaciones que encabezaba el movimiento de resistencia de la gobernadora, la hoy gobernadora, y entonces candidata perdedora en ese momento. Tiene bastante fijación porque hasta al principio de su mensaje y al final vuelve a destacar nuevamente. Pero yo creo que, haciendo un poco de historia, fíjate que ahí le falló al actual gobernador, porque si se hubiera esperado un poquito, digo, porque si hubiera esperado que destaparan al candidato del PRI y renunciara, pues a lo mejor ganaba sin ningún problema, porque recuerden que quien estaba, o era el seguro candidato en ese entonces, era Carlos Sales, que no vivía en Campeche, que de pronto se dejó caer en Campeche pues un año antes y se puso a hacer grupos y amigos y todo acá, a placearse. Pero eso fue 6 años antes. Don Carlos Sales estuvo muy fuerte para llegar en el 91. Y no llegó, pero le dieron un AFI. No, él era ¿y quién era? Él era, si por eso luego el que entra, el que nombran de emergente es Antonio González. O sea, eso fue la vuelta pasada. No, claro que no. No. Con Salomón. No, Salomón fue otro rollo. No, ella no renuncia con Salomón, ella renuncia con el siguiente sexenio. O sea, ella renuncia cuando ya se estaba paseando Carlos Sales en Campeche, porque él figuraba como que iba a ser el candidato. Yo ubico a esa situación en el 91. Bueno, que alguien no lo chismee. Sí, él no lo chismee, pero bueno, por esta si ella hubiera esperado un tantito, no lluvieras, que destaparan al candidato que ya sabía todo mundo quién iba, otro gallo lo hubiera cantado. Pero entonces quitan a Carlos Sales y meten a Antonio González,
Y es cuando... No me parece el cuento Bueno, así, pero sí. bueno, a mí lo que me parece es que, Carlos, ya me pusiste triste con lo que dijiste. O sea, imagínate, todo culpa del pasado, ningún gobernador ha Y lo podido que viene hacer, así va a ser. ni ha podido ayudarnos, gobernadores No tan podemos cercanos. resignarnos, ¿no? Y lo No que viene así debemos, va a ser. no Claro, debemos resignarnos. claro. O sea, Nos hace- imagínate, nos gente hace falta tan una dos. allegada. No. ¿Cuántos municipios O sea, tenemos? nosotros pensamos 13. 13 ahora Nos y falta- ahora quieren que sean 20. O Nos sea, faltan esa no es la 13, solución y el que 13 se checu asuma. nos faltan para cerrar. El que y se asuma bloquear. municipalista Así sabe como que hicieron no en el es Golfo la- Pérsico. que no es Así como hicieron en el la Golfo Pérsico, en el estrecho la de Hormuz. solución. Tenemos que cerrar, tenemos que bloquear este estado. Aquí no entra ni sale nadie hasta que la federación Buena no idea. venga aquí a sacarnos adelante. Pues sí, porque imagínate, ¿Cómo que tuvimos te quitan la calidad de estado petrolero? pero imagínate, teniendo ¿Cómo? gobernadores ¿Cómo es que eso? estaban tan cerca. Hablemos, por ejemplo, de Alejandro, que supuestamente era amiguis del Peña. Y que Y luego le hizo se la hizo barba una también esa, que- a AMLO. Nada. Y ahora, esta gobernadora se supone que era también muy amiga y muy cercana a AMLO. Y también, o sea, y no vemos claro. O sea, ya nos dejaste Pues quédate apachurrados. Gana a la mujer bonita Espérate, también, ¿no? ¿qué O sea, Quédate, Cristo, levántate. pues sí, yo creo que eso es lo que tenemos Sí. que hacer. Eso es lo Eso que tenemos que hacer. hacer. Claro, porque Protestar. si lo vemos así... Pero de lo que pasa es que nuestras protestas luego nos van muy mal, porque ya tienes, por ejemplo, aquella de las protestas para apoyar a los policías. Y luego, ahí seguimos en las mismas, ¿no? Porque para nosotros en Campeche sí es la necesidad de un aprendizaje. Campeche es un estado que no, digámoslo así, como que muy organizado. No, organizados en el café, en la plática, en la caja, pero a la hora de la defensa real, nos falta como que aprender todavía eso. Y Pues debemos no, de hacerlo. mira, pues, ya lo decía la no maestra solo nos- Hermelinda el otro día, ¿no? Que hay que hacerlo. Pues no solo nos falta aprender, nos falta precisamente esas inversiones que no llegan para que el pueblo mismo deje de depender de la quincena del gobierno, ¿no? Así es. Que mientras se siga dependiendo de la quincena del gobierno, pues todos van a Imposible. estar, claro. Imposible, porque también hay que comer. Imposible. Entonces, lo malo es que no nos podemos resignar a decir, bueno, pues nos va a seguir yendo mal, pues sí, pues O sea, por eso dije, ya me Y puse entonces- triste. entonces, pues, que ya matamos no- nuestro pavo. Claro, Ya se entonces murió el matamos pavo. nuestro pavo y que cada quien, pues ya para qué hay elecciones, que se ahorren esa lana y no. Ya está. Entonces no puede ser así. Y el que llegue, pues sí tiene, aunque parezcan pocos los recursos, se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho, lo que pasa que también lo sabemos, ¿no? Y lo vemos en los ayuntamientos. En los ayuntamientos están pelee y pelee para llegar al ayuntamiento, pero no es para servir, es para servirse. ¿Y cuántos funcionarios y alcaldes vemos ahorita que no han hecho nada, Sí. pero sí les ha ido muy bien económicamente a ellos, ¿no? Pero también- ¿Lo tienes con estados desarrollados o no desarrollados? Por Ya eso, te he dicho. por bueno, Ya te he pero dicho cuando eso. menos estás viendo que hay Sin inversión, justificar- que sin justificar la corrupción, eso va a estar siempre. Sí, pero a ver, Homero, dicho a que mí la me Casa parece Blanca- que han habido otros momentos en la historia de Campeche donde realmente el Estado es un regulador de sus municipios, de su Congreso, del Poder Judicial, Claro. pero para bien. O sea, también hay que decirlo, que eso es Claro. lo que está faltando. Ese liderazgo y esa toma de decisiones que puedas decir, a ver, todos estamos en este barco que se llama Campeche y necesita salir adelante. Y Tiene- todos eso coordinarse. se Y goí- si ha habido. esa unidad, Y el sí ha llamado a esa habido. unidad que hacen, deben hacerlo entre los niveles de gobierno, Exacto. para que salgamos adelante, porque Pues si todo el mundo jala de su cuando lado, empiezan estas divisiones, cuando Alejandro Moreno llega y ve de enemigo a Liceo, ¿no? Entonces es mi enemigo y le empezamos a cortar ahí y el otro, en lugar de que se ponga a hacer cosas, se pone a pelear con los trabajadores, con los que no debe pelearse. Y ¿no? todo para que terminen Y siendo todo amigos. para que terminen de ser amigos y todo para que que siempre ha habido por parte del Estado quien controla los recursos, Claro. pues ahí tú Sí, vas pero y también vienes. había- Sí, pero había acuerdos. A ver, Había- nos vamos a sentar. ¿Qué vamos a Exacto. hacer? ¿Qué es lo que Había se acuerdos, necesita? y había eso de que, ¿saben qué? La capital del Estado Bien. y la capital económica tienen que estar bien, cuando me bien. Y veías a la capital del Estado bien. Ahorita ni el centro histórico está bien. No ves nada bien. Entonces no podemos resignarnos y decir, bueno, pues lo que viene también no hay peor, y bueno, pues que se caiga todo y Y ya. ya para qué nos preocupamos, ya para qué decimos. Pues así viéndolo, pues dice, en todo el presupuesto no sirve para nada.
Sí, que también hemos estado viendo notas en las redes, no sé si sean ciertas o no, de la falta de ejercicio de recursos, qué va a pasar también. Bueno, en el Congreso del Estado dieron a conocer la semana pasada que se devolvieron 1.400 millones de pesos. Y luego, ¿qué pasó ahí? Claro. Y luego los 1.000 Entonces, millones que ahora ¿cómo sí regresa ya recursos a la autorizaron? Bueno, tú lo sabes, tú eres economista. Si tú regresas 100 pesos a la federación, Luego te van a castigar. No te lo van a dar. No solo no te lo van a dar, sino te van a decir, como no te hace falta el dinero, pues también te reduzco esta parte. Entonces, son muchas cosas. ¿Y todo por qué? Pues por falta de liderazgo, de capacidad, que hay que reconocer. Porque tienes que tener allá en el gabinete a los más capaces, ¿no? A los que sepan cómo se maneja esto. Sí, pero la cabeza es importante. Porque comenzamos mal desde que llegaron y dijeron, pues este año es de diagnóstico, ¿cómo que llegas a perder como un diagnóstico. Año? Hicieron 2 planes ¿Qué hacían o qué hacen casi todos, ¿no? ¿Qué hacen? Llegas. Ya te eligieron a trabajar en lo que vamos a hacer, a planear en lo que vamos a hacer, con base en el proyecto que también traemos fue, y con base en las... Pero que también fue por pugnas al interior. ¿Por qué? Porque ese proyecto de programa ya estaba listo, con gente capaz que ya lo tenía hecho y que se le entregó. ¿Qué pasa? Llegan los cerebros y dicen, gente de fuera, no, esto no me gusta, esto no me parece, no me... Ya están los resultados. Ahí están los resultados. Me voy más lejos. No te vayas lejos porque ya se va a acabar el programa, así que quédate. Cierro con lo siguiente, ¿no? Con 2 cosas. La primera, el llamado a la unidad se coincide bastante con lo que dices, el proyecto que no se maduran. Ese llamado a la unidad debe llegar a lo siguiente, los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos, deben de sentarse a la mesa para sacar un plan de desarrollo para el estado de Campeche, para que llegue quien llegue, tengamos una ruta, un mapa de hacia dónde vamos. Y ahí deben de coincidir no solo los partidos políticos, los que vivieron en carne propia el gobierno o el liderazgo del estado de Campeche. Ellos tienen seguramente valiosas opiniones que aportar, no solo el gobierno de Turno. Porque fíjate, tú hablabas... Permíteme, porque a todos ellos, a todos estos gobernadores, el actual gobernador y los que vienen, los que están en el pasado y seguramente el que viene, les gustaría hacer muchas obras. Les encantaría hacerlo, no solo para vestir sus sexenios, sino porque realmente lo necesita el Estado y se lo reclama a la población. Pero no hay dónde, no hay cómo. Entonces, hacer un proyecto para planteárselo a la federación, ¿a dónde queremos ir? ¿Y qué pasos tenemos que dar para ello? Y así sea doña Claudia o el que viene, decirle, esta es nuestra ruta, esto es nuestro camino y esto queremos, no nos estés engañando con ninguna oferta ni con una cuestión electoral. Esto quiere Campeche, pero consensado. Mira, y consensuado entre partidos. Mira, para que veas que eso que pero pueden impulsarlo las cámaras de comercio. Entonces yo cierro con eso y decía que con 2 cosas, con la tristeza que hago mía también de Adrianita, de Iliana, perdón, nos falló ya Adriana, de Ilianita, en el sentido de que el panorama está feo, sí está feo, y va a seguir así si los campechanos no actuamos en consecuencia. Pero eso que dijiste tú, te voy a decir eso de los tercios, te voy a dar un ejemplo que hubo de un sexenio. Jorge Carlos Hurtado por poco y pierde la gubernatura. Fue así un poquito por lo que ganó. ¿Qué hizo? Llamar y unir a las fuerzas políticas y se lograron varias cosas con esa unión de fuerzas políticas. Pues digo que no hay que resignarse ni decir, como son tercios ya no llegó el carajo, no. No es así. Y no era hacerlo, es un tipazo, Jorge. Pero ¿qué decían? No es político. Y fue el más político. Sí. Fue el más político. Entonces, correcto y educado. Pues, Carlos, eso es lo que tienes que hacer. Si estás llamando a la unidad, ¿desde cuándo debiste sentarte con todos, en lugar de pelearte con todos, sentarte con todos y decir, oigan, señores, aquí la prioridad es Campeche? Claro. No mi partido, no yo. Aprovechar que teníamos a tantos representantes. Claro, y a tantos representantes y que tienes mayoría en todos lados para hacer
estrategias que vayan en pro del desarrollo y la prosperidad. Por lo menos de para Campeche. empezar a sentar las bases de lo que tú dices. De lo que tú ya dices. se nos acabó el tiempo. Rápidamente, un saludo a don Maldonado, José Maldonado, que dice: el día que llegue un empresario a la gubernatura es muy probable que la cosa cambie en Campeche. Ellos tienen una visión distinta. Ahí tienes el caso de Mérida, Yucatán. Fernando Flores, buenos días a la mesa. No solo el centro histórico, todos los parques llenos de negocios que agarran la luz de los parques de manera irregular. Y don Rogelio Loesa dice: ¿dónde queda el billete del pueblo? Mejor que lo pongan en mi bolsa. Dice. Bueno, un saludo a ellos y algunos no pudimos leer porque estaba fallando un poco la red, pero hasta el próximo lunes. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.